Hola chicos, ¿qué tal por ahí? Espero que bien. Hoy vamos a ver la primera etapa a nivel cronológico del franquismo, que sería básicamente la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial está en septiembre del 39, solamente 5 meses después de que terminara la Guerra Civil Española. Siempre se ha dicho que España fue neutral, pero eso lo vamos a revisar hoy y veréis cómo fue neutral, pero con matices. Y esos matices es un poquito lo que vamos a estudiar hoy, ¿vale? Por lo demás, pues tenéis que tener en cuenta que el primer franquismo, a partir de 1939, es la época de la represión. Hubo entre 50 y 60.000 ejecutados. Ya se habían marchado, sobre todo por Cataluña, con la frontera francesa, casi medio millón de personas que marchaban hacia el exilio. En las cárceles españolas había más de 200.000 presos políticos, los cuales muchísimos sufrieron cadena perpetua, incluso fueron utilizados en campos de trabajos forzados, y los hijos, las viudas de ejecutados y presos, y sobre todo el hambre. Esta etapa se conoce como los años del hambre, propiciados por la intervención del Estado en la economía, la bajísima productividad de la tierra, el aumento brutal de la inflación. Y ante la tal crisis alimentaria, también por la destrucción de infraestructuras, había dos opciones: o la hambruna o el extraperlo, que era el contrabando. Por lo demás, también la represión también se lleva a cabo en el mundo cultural, ¿verdad? En las universidades, institutos y el cuerpo de maestros se hizo una depuración sin parangón. Cualquier persona que había trabajado en la época republicana, cualquier maestro, cualquier profesor, pues fue depurado rápidamente, fue encarcelado o fue ejecutado, y fueron sustituidos por profesores afines al régimen, que iban a llevar a cabo ese ideario del movimiento nacional para educar a las masas, las cuales ya sabéis que, siguiendo el sistema falangista, eran alineadas, siendo en la sección femenina las mujeres, los jóvenes en la Organización Juvenil Española, o también llamada OGE, ¿verdad? Y los adultos, pues en el sindicato vertical, como estuvimos viendo. No solamente el mundo académico, sino también se hacen auténticas purgas en el mundo intelectual. Ya os he dicho siempre que en caso de que España es un país especialista en echar, en exiliar, en eliminar a los librepensadores. Toda una generación de literatos maravillosa, como fue la generación del 27, fue víctima del primer franquismo. Ya sabéis, ya lo vimos, que Federico García Lorca muere asesinado al principio de la guerra, pero Miguel Hernández murió en la cárcel, Pedro Salinas, Rafael Alberti o Jorge Guillén se exiliaron, y solamente se quedaron unos pocos, como Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. Gerardo Diego, por lo visto, sí que apoyó al régimen, mientras que los otros dos llevaron a cabo lo que se ha llamado el exilio interior. Así que, como podéis observar, toda una generación cercenada, a nivel intelectual también, y una fuga de cerebros que se tienen que ir al exilio. Muchos fueron a México y otros a Francia, del cual pues la mayoría ya no volvieron. Vamos a ver ahora lo estrictamente histórico. Nos vamos a centrar en la Segunda Guerra Mundial, que sabéis que empieza en septiembre del 39 con la invasión de Polonia y la política de apaciguamiento llevada a cabo por Inglaterra, pues no había tenido ningún efecto, porque después de la invasión de los Sudetes checos y la participación en la Guerra Española, invaden Polonia, violando todos los tratados de la Primera Guerra Mundial. Al final estalla la Segunda Guerra Mundial, por desgracia para Negrín, ¿verdad? 5 meses después de terminada la Guerra Española, y Franco muestra su apoyo. Al principio se proclama una neutralidad propiciada por las precarias condiciones en las que se encontraba España después de la guerra, prácticamente con un ejército muy mermado. Pero en 1940, debido a las rápidas anexiones de las potencias del eje, cambia la neutralidad por no beligerante. Significa que estamos del lado del eje, pero todavía no hemos entrado en guerra, y de hecho se produce la ocupación española de la ciudad libre internacional de Tánger, en Marruecos. Franco quería conseguir posesiones en Marruecos y recuperar Gibraltar.
Para eso lleva a cabo una entrevista con Hitler en Hendaya y con Mussolini en Bordighera, hablan de cómo puede España participar en la Segunda Guerra Mundial. Se acuerda que España va a participar en la Segunda Guerra Mundial, se exigen compensaciones en África y Franco manda la famosa División Azul al frente ruso. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante, lo de la División Azul, y vamos a verlo pues a continuación, ¿no? Veréis, la División Azul participó del lado alemán, se llamó la 250 División de la Wehrmacht y participó en el frente ruso. Además, Franco era profundamente anticomunista y deseaba mandar a las tropas españolas al frente soviético. Allí fue un cuerpo que llegó a tener 47.000 divisionarios, aunque realmente no fueron todos a la vez, sino que fueron varios reemplazos, y era un cuerpo voluntario. De hecho, cuando se produjo la llamada a filas, se alistaron a la División Azul 15 veces más soldados de los que se había convocado, o sea que tuvo muchísimo éxito. La mayoría eran falangistas, aunque también hubo carlistas e incluso hubo republicanos que querían lavar su imagen, y también gente pobre que quería el sueldo, que era bastante importante en aquel momento de hambre para los soldados españoles. El caso es que fueron para el frente ruso y combatieron principalmente en el sitio de Leningrado. Sabéis que, bueno, si no sé si habéis estudiado la Segunda Guerra Mundial, Leningrado nunca cayó, pero los alemanes le intentaron sitiarlo en varias ocasiones. La División Azul luchó bastante bien, tuvo varios problemas. El primero de ellos fue el invierno ruso, porque tenía que combatir hasta con 50 grados bajo cero, y sobre todo la aviación, porque la División Azul no tenía fuego antiaéreo y lo que llamaban los divisionarios la parrala, que eran los bombardeos continuos de los soviéticos sobre las posiciones españolas. La División Azul demostró bastante valentía y bastante buen hacer, y se distinguió sobre todo en la batalla de Krasnivor, que fue una batalla en la que ya los soviéticos avanzan sobre las posiciones hispano-alemanas, y avanzan con todo, con más de 100 tanques y con casi 80.000 soldados, mientras que los españoles, que eran mucho menos, resistieron un bombardeo fortísimo y pudieron aguantar el tiempo suficiente como para bloquear el avance soviético. Se distinguieron con mucha valentía, aunque la verdad es que casi todos murieron. Murieron 4.000 divisionarios en la batalla de Krasnivor, pero sí pudieron aguantar un poco ahí el empuje soviético. Por lo demás, en 1943 las cosas empiezan a ir mal para el eje. Italia cae y los norteamericanos desembarcan en África. Así que Franco retira la División Azul y cambia la no beligerancia por neutralidad. Además, en 1943, Franco recibe una carta firmada por 12 militares en la cual le dicen que por favor renunciara y volviera a un sistema monárquico. Franco no hizo caso, pero empieza a desviarse del asunto de los falangistas y aparecer un régimen más democrático o con apariencia de democracia. Retira el saludo fascista, el saludo romano, que sabéis que viene de la antigua época del Imperio Romano, y sobre todo saca del poder a Serrano Suñer, el cuñado, que era el principal falangista que había en la época. Lo retira del poder después de los atentados de Begoña, que fue pues unos atentados que llevaron a cabo los falangistas contra carlistas y sobre todo el general Varela en la iglesia de Begoña en Bilbao. El caso es que al final los falangistas estaban tomando mucho poder y los otros pies en los que se apoya el franquismo, que era el ejército y la iglesia, empezaron a protestar contra el aumento de poder de los falangistas. Cuando Franco se ve obligado a desviarse del fascismo y a acercarse a las potencias occidentales, y por eso disminuye el poder de la falange española, destituye a Serrano Suñer, al cuñado,
¿vale? Al hermano de su esposa, Carmen Polo, y retira el saludo fascista también para parecer un régimen conservador, simplemente conservador, un poco que se mueva bien en la época que viene ahora, que es la época de la Guerra Fría. Bueno, mañana seguiremos con la historia del franquismo después de este momento.